Bueno, muy buenas noches a las personas que nuevamente, como es esta cita habitual de los martes a las 9 de la noche, nos acompañan aquí a través del Facebook de Manualidades Casanago en este su programa de La Posada Aralí. Mi nombre es Carlos Cortázar, el bardo errante, que nuevamente tiene la oportunidad y la fortuna de acompañarlos en esta travesía que siempre nos da sobre este gran universo de explorar el maravilloso mundo del rol. Hoy con un invitado muy especial, ya pronto ustedes lo conocerán, ya muy pronto pues sabrán a quién nos referimos, pero antes de ello pues obviamente vamos a dar paso y la bienvenida a quien sigue diciendo que es parte de los accesorios, pero yo sigo diciendo que es el barman de la posada, así que seguiremos insistiendo en esa teoría hasta que lo convenzamos. Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada Aralí. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes. ¿Qué puedo decir? Aquí estoy, como todos los martes, dispuesto a compartir con ustedes lo poco que sé sobre este tema y lo mucho que saben nuestros invitados. Claro que sí, y hoy es un invitado muy especial que ya presentaremos en un instante. Llegó, no, Juan Pablo, llegaste muy a tiempo. Un saludo para Juan Pablo Torres, que siempre está ahí al pendiente. Un abrazo para él y mil gracias por estar aquí al pendiente. Y justamente antes de presentar a nuestro invitado, es importante recordar a las personas que nos escuchan y obviamente saludarlas para las que en ese momento a través del Facebook Live nos sintonizan allí. Igualmente las personas que a través de YouTube tienen la oportunidad de estar allí al pendiente. Recuerden seguirnos igualmente a través de nuestro Instagram, Casa Lineal Piso Nago, y además un saludo muy cordial a quienes nos oyen a través de los aplicativos de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. Bueno, hecho ahora sí el protocolo debido, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hoy estaremos con Andrés Nicolás Sarta. Él es realizador audiovisual y fotógrafo colombiano graduado del programa de cine y televisión de la Escuela de Artes de Tisch de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como editor y postproductor freelance para diferentes compañías locales y extranjeras y además lidera procesos de pedagogía y de educación alternativa a través de juegos de rol. Lleva más de 15 años dirigiendo e inmerso en todo este universo de los juegos de rol y durante estos años pues ha estado en diversas experiencias, incluso dirigiendo mesas no solo en español, sino también mesas en inglés allí en Estados Unidos. Incluso ha estado con pares dentro del mundo de rol realmente de peso pesado y realmente es un honor tenerlo aquí. Andrés, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada Aralí. Vale, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho estar en la posada y poder compartir este rato con ustedes y con su audiencia. No, justamente el honor es para nosotros. Bueno, allí Camilo tuvo un pequeño percance de internet, ya se estará sintonizando nuevamente. Ujú. Y bueno, justamente ya para empezar a indagar, por aquí David nos dice, los realizadores audiovisuales son los mejores. Aquí estamos con colega y colega, eso está muy bien. Saludos para David. Para aquellos que justamente quieren tener un contexto frente al tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿qué podemos decirles sobre lo que es darles a entender sobre lo que significa la existencia de las teorías de los juegos de rol y por qué son de tanta utilidad? Claro que sí. Bueno, yo creo que el contexto para entender un poco las teorías de los juegos de rol surge a partir del accidente histórico, que es nuestro hobby. Y es que resulta que durante los primeros años de los juegos de rol, todo lo que se sabía y se conocía de ellos era básicamente a través de los reglamentos y de la oralidad. Digamos que esos primeros diseños de juegos de rol eran todos basados en esa entrega de 1974 que fue el primer manual de Basic D&D.
Y durante muchos años fue así. Durante muchos años todos los juegos de rol de cierta forma eran derivados de Dungeons and Dragons y derivados de los derivados de Dungeons and Dragons. Pero resulta que más o menos en el giro del siglo empezaron a salir unas teorías que no querían simplemente concentrarse en el accidente histórico que eran los juegos de rol, sino de verdad quererlos entender y desmenuzar, digamos, y ver sus partes para poder retarlos, para poder retar su diseño, para poder entenderlos y poder proponer cosas diferentes. Y yo creo que ese es el valor más grande que tienen las teorías de los juegos de rol y en concreto el Big Model o la teoría Forge, que es la que yo considero la teoría más importante que existe y que ha existido sobre los juegos de rol. Es una teoría que fue escrita y digamos desarrollada en los foros de The Forge entre 1999 y el 2005. Y hoy en día, digamos que ve su reflejo en los diseños más modernos, ¿no? Y en autores, digamos, que hoy en día lideran la conversación sobre los diseños de los juegos de rol. Así es, pero bueno, ya mencionabas una y que va a ser la referencia a explorar del día de hoy, que es un cintas de The Forge. Pero existen muchas otras teorías que han explorado y que han mostrado y que exponen justamente a la persona interesada diferentes maneras de desarrollar y de llevar a cabo una manera adecuada valga la redundancia, de desarrollar un buen juego de rol. ¿Qué otras teorías existen antes de explorar e insertarnos a pleno con la teoría Forge? Digamos que nuevamente en el giro del siglo pasa una cosa y es que mucha gente y sobre todo académicos quieren entender cosas sobre esta actividad que los seres humanos realizamos o que algunos seres humanos realizamos, que son los juegos de rol. Sobre todo ellos querían entender el tema motivacional a nivel psicológico. Y tienes, digamos, a Bartol, que quería, digamos, entender las tipologías de los jugadores, es el que se clasifica. Algunos jugadores quieren ser los diamantes, entonces quieren lograr logros en el juego, otros simplemente están ahí para socializar. Entonces, digamos que hay una corriente de Bartol y de otros autores que, digamos, quieren entender las motivaciones. Hay otros que, digamos, se concentran, digamos, en la parte de la semiología y entender, digamos, el ejercicio de los juegos de rol como el intercambio, digamos, de símbolos. Yo pienso que el Big Model es diferente y es importante porque, básicamente porque lo construyen diseñadores, lo construye gente que quiere entender los juegos de rol por los juegos de rol en sí mismo y no tanto como análogos de otras cosas, análogos de la psicología o análogos de teoría motivacional. Y en ese sentido creo que es la que más se acerca a describir nuestro hobby de una manera comprensiva y hacer un modelo, digamos, que nos permite hablar inteligentemente de los juegos de rol. Bueno, y justamente estas teorías, ¿cómo ayudan a ir aterrizando lo que es el comprender los juegos de rol, no solo para el ámbito del jugador o los que están inmersos en el tema, sino para otros ámbitos, como bien mencionas, dentro de la educación principalmente, para darlo a entender al exterior y decirles, miren, esto es un juego de rol? Sí, con referencia al Big Model, que es digamos, el objeto de mi estudio y la teoría con la que yo más tengo, sobre la que yo más tengo conocimiento, definitivamente yo creo que una de las cosas importantes es entender cuál es esa agenda que tienen los jugadores cuando se sientan a jugar rol. Cuando yo digo agenda, digamos, tomo prestado un término que utiliza Ron Edwards en su Big Model, que es ese hecho que parece que nosotros cuando nos sentamos a jugar rol tenemos una agenda creativa. Y entonces entender esa agenda creativa es clave para que sirva como eje transversal que guíe la conversación. Y cuando me refiero a la conversación me refiero al medio a través del cual se desarrolla el juego de rol. El juego de rol, digamos, cuando uno se lo explica a una persona que no conoce nada, es, mira, es una conversación en donde yo te describo una situación, tú me respondes con qué quieres o cómo quieres responder o cómo tu personaje ficticio responde a esa situación y ahí empezamos la conversación y ahí hay unos dados y hay unas cosas que de pronto interactuamos con ellos y nos informan también acerca de la conversación. Pero entonces The Forge habla sobre todo de las agendas creativas, que nuevamente son ese eje transversal que guía e informa a la conversación para que
para que sea armoniosa, porque lo que dice Ron Edwards es cuando hay agendas creativas en conflicto, es que hay incoherencia en el juego. Muy, muy cierto. Ahí se establece frente a ya lo que es la introducción, y pues, bueno, ya vamos entendiendo uno de los conceptos fundamentales de lo que es la teoría de Forge. En esta teoría habla de algunos niveles en específico, ¿cierto? Y justamente, ¿cuáles son estos niveles que se indican y son expresados a través de esta teoría para la preparación óptima de un juego de rol? Sí, no estoy muy seguro cuando dices niveles, si te refieres a una u otra cosa, creo que estás hablando de la clasificación que Edwards Sí, hace del Big Model en tanto a que exactamente. primero hay, digamos, un contacto, lo que llama él un contrato social. Es decir, nosotros nos reunimos en una mesa a un horario específico, con unas, digamos, con unas reglas sociales específicas, no llegue tarde, no llegue borracho, todo ese tipo de cosas. Y nos inmersamos en lo que él, una vez, digamos, tenemos ese contrato social, ¿cierto? Que es lo que es difícil, digamos, hacerlo sin una imagen, pero voy a tratar, digamos, de que lo visualicemos como si fuera un planeta, ¿no? Como si fuera un planeta. Entonces, la atmósfera es ese contrato social. Digamos que luego la Tierra como tal es lo que él llama la exploración. Y digamos que en la exploración él describe elementos que reconocemos nosotros como jugadores de rol. Personaje, escenario, él habla del color, que es esa forma en la que presentamos, digamos, los hechos, digamos, dándoles cierta tonalidad o temática. Él habla del conflicto, claro, como, digamos, ente que pone en movimiento las diferentes acciones y los diferentes eventos que suceden. Dentro de la exploración están las técnicas, que son aquellas cosas que nosotros hacemos como jugadores y como directores de juego para dirigir un poco la conversación y que nos concentremos en las cosas que queremos decir. Y finalmente está la efímera, que es el segundo momento de lo que se está diciendo en la mesa. Es casi como hablar justamente de lo que se diría, bueno, esa agenda narrativa es como las reglas de juego. Ustedes respeten ciertos lineamientos, ciertas instancias en específicas, y de aquí en adelante empezamos a desarrollar un juego en específico. Camilo, justamente en esa experiencia que ha tenido en esa constancia durante estos años, ¿qué elementos han sido, digamos, constantes, fáciles de adaptar dentro de esa teoría, dentro de lo que ya mencionaba Andrés, y cuáles sí han sido realmente un conflicto permanente para poderlas implementar y desarrollar adecuadamente? Uy, a ver, Carlos me coge a quemarropa. Qué pena, querido público, porque acabé de tener problemas técnicos y estuve fuera del aire. Llegué al final de lo que dijo Andrés. Voy a extrapolar las cosas y ya después me aclaran qué tanto me salí del tema. Qué pena. No hay problema. Entonces, elementos que yo veo que se repiten dentro de la interpretación es básicamente la dificultad para desligar quién soy yo frente a lo que estoy jugando y a casarme rápidamente con un estereotipo simple del personaje. O sea, un guerrero necesariamente es el que resuelve todo a hachazos. O sea, y como dice esa parte de la ley de Murphy, el que solo tiene un martillo todo lo ve como un clavo. Sí, es un factor común que he visto. Y lo más complicado que suele estar asociado con personajes, con jugadores, lectores, es justamente una composición que logra realmente un juego, no un metajuego, sino un juego. Porque también es muy común el jugador que dice cosas que parten de su realidad. O sea, pongo un ejemplo, se van a enfrentar a un dragón y el jugador, que en su vida real es un ingeniero, empieza a hablar de catapultas, aunque el personaje como tal no tenga ningún conocimiento de ingeniería, pero él incluso la puede explicar y la puede argumentar, pero hace un ejercicio de metajuego, básicamente porque está metiendo una información que no va. Que esto, dentro de la diversión,
un DM puede aceptarlo y yo lo he aceptado en algunos momentos, en otros no. En algún momento, digamos, es como, perdónenme, la anécdota más loca. Alguna vez me dice un jugador, nos están atacando trasgos que hay cerca. Y yo les dije, cerca hay banano. Entonces me dice, es que el banano tiene potasio y entonces el potasio lo podemos volver pólvora. Sí, yo me quedé un poco, lo voy a pensar 2 veces la próxima vez que me como un plátano, pero en ese momento dije, mira, no, lo siento, esto es otro mundo, eso no se logra. Entonces, discúlpenme si me salió un poco No, del para tema nada. que les había dicho, pero por ahí alcancé a cogerla. Soy Sí, pícaro con fortuna. Yes. exacto, no. Y justamente la idea, y va, esta me pregunta justamente Andrés, como director y como jugador que ha tenido esa experiencia, ¿cómo ha sido, digamos, ese choque con estas clasificaciones y con esta, no imponer, digamos, con apelar justamente a tener estructurada esta agenda narrativa y cómo has podido desarrollarla de la mejor manera y qué anécdotas obviamente te has encontrado durante esa experiencia? Sí, bueno, primero, con lo que dice Camilo, ya tenemos dos súper temas para hablar. Digamos que en el pre-show de este capítulo nosotros hablábamos que hay mucha tela de dónde cortar, y esto concentra un poquito la pregunta en anécdotas específicas y eso es genial. Frente a lo que habla Camilo de desligar, de que los jugadores logren desligar quiénes son ellos frente a lo que se está jugando, Ron Edwards y la teoría del Big Model tienen una respuesta o tienen su respuesta. Y es que dentro del Big Model hay lo que se describe en las stances, y qué pena que utilice los anglicismos, es como leí yo la teoría, No hay pero problema. los stances son algo así como, sé que hay una palabra mejor, pero vamos a llamarlos actitudes, las actitudes que tienen los jugadores frente a su personaje. Y es que en la transmisión de la oralidad de los juegos de rol, casi que asumimos que por defecto el juego de rol se juega en la stance de actor, en la cual el personaje debe tener una conexión completa y total con el jugador, con el personaje. Y digamos que asumimos que es algo así como que cuando uno se pone esas gafas de realidad virtual y entonces uno es ese personaje. Y entonces, claro, nosotros creímos que, digamos, esa es una característica fundamental de los juegos de rol, pero a raíz del Big Model nos dimos cuenta que es solamente una de las stances. Y hay juegos de rol que nos permiten tener stance de autor, en donde nosotros asumimos una actitud de no, ¿qué haría mi personaje en esta situación? Y digamos que como jugador mi responsabilidad es responder esa pregunta de la forma más auténtica, sino ¿qué sería lo más interesante narrativamente? Y hay juegos que nos ponen en esa posición de autor y en esa stance de autor, y nos dan las herramientas para responder esa pregunta de una forma más significativa. En esa misma pregunta, en esa misma anécdota que habla Camilo, está el tema de los estereotipos. Y efectivamente, juegos como Dungeons and Dragons, que son, digamos, el referente principal de los juegos de rol, sí que tristemente nos decepcionan con eso, ¿no? Y con que la oferta que hay, digamos, narrativamente hablando es, digamos que para encontrar algo verdaderamente original hay que escarbar bastante. Y digamos que la razón por la que eso es, y yo lo voy a decir, y es, digamos, es de los problemas en los que más me encanta meterme con otra gente, digamos, esas peleas y esas broncas que uno se busca a propósito. Y es que yo soy de una escuela de pensamiento y de opiniones que dice y que cree que Dungeons and Dragons no es el juego de rol mejor diseñado, principalmente porque no tiene muy clara cuál es su agenda creativa. Y ya que voy a hablar de agendas creativas, me refiero a lo segundo que mencionó Camilo, que es eso que hacen y dicen los jugadores. Digamos, ese ejercicio de que cuando usted hable sea bien desde la posición y desde la actitud de jugador o de actor, y que no haga ese ejercicio de metajuego que podría parecer negativo. Y en ese caso, y digamos que en el contexto de esta pregunta, quiero traer a colación un género de juegos que existe, que es el OSR,
El OSR es el Old School Renaissance, que es un estilo de juego o un género de juegos de rol que busca rescatar lo que se tenía en las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Y digamos que la premisa principal de los OSR es que casi que no importa que haya un seguimiento fiel al escenario de juego. Y en ese sentido, ese jugador que se le ocurrió hacer esa idea del potasio y la pólvora sería un jugador ideal para el OSR, porque a los jugadores del OSR y al director del OSR poco le importa que haya una coherencia con el escenario, sino más bien que los jugadores se sientan con la capacidad de proponer ideas interesantes, diferentes y retadoras a los retos y a los obstáculos que se les presentan. Y entonces, eso, digamos, lo que genera es que cuando nosotros nos encontramos con lo que parecen ser dificultades, como por ejemplo ese ejercicio de metajuego que en la mesa de Camilo era indeseable, y la razón por la cual era indeseable era porque los participantes de esa mesa, pues, tenían una agenda diferente. Ellos quieren contar una historia que tenga cierta coherencia de género. Y en el momento en que esta persona ofrece la idea del potasio y la pólvora, pues claramente hay un choque de prioridades que no funciona. Pero para una mesa que de verdad quiera, digamos, ceñirse a la filosofía del OSR, ese sería un jugador ideal y ese sería el tipo de conversaciones que deberían tenerse. No sé si he atendido, digamos, ambos elementos de forma satisfactoria a la luz, digamos, de lo que nos dice Ron Edwards en su teoría. No sé. No, sí, lo que acabas de decir es fabuloso. Es fabuloso porque me hace recordar, eso es la experiencia. Yo no lo jugué, pero escuché el relato así. Hay un juego llamado Paranoia Ujú, que, que parte, que parte de, es como jugar Locolandia. O sea, ujú, parte de qué es lo que se te puede ocurrir que sea como lo más loco, como lo más loco. Entonces se persigue un jugador al otro con un mazo, cual caricatura, y entonces el otro regresa con un tanque de guerra. Y entonces el otro dice, no, pues yo tengo un lápiz. ujú, ¿Y qué vas a hacer con un lápiz? No, es que con un lápiz, el lápiz tiene borrador y entonces yo le puedo borrar todo el misil que usted me arroje. ujú, Y funciona bien, pero dentro de la narrativa, y tú muy bien lo subrayaste, en calabozos, obliga al DM y digamos, yo siempre me he sentido desafiado por mi manera de dirección, porque yo termino trayendo mucha cosa que no noto en las reglas, justamente para subsanar esos vacíos de los que tú estás hablando. Y yo sé que esto no es algo que me pasa solamente a mí, sino que nos pasa a varios directores de juego que terminamos incorporándolo. Está ujú, también, digamos, lo permite un poco más estos juegos del mundo de las tinieblas, porque encasilla un poco mejor qué es lo que se espera del juego. ¿Mm? Cuando cuando el único lineamiento que te dan en Calabozos y Dragones es, este es un juego de equipo, pues de alguna manera vale todo. Y entonces, ¿quién determina si vale o no vale? El director. ¿Mm? ujú. Qué pena, creo que tenemos un inconveniente. Hoy es en la noche, inconvenientes técnicos. Ujú. Disculpen porque parece que nuestro bardo errante ha tenido que ir a atender un pedido de licor. Entonces yo, mientras tanto, continúo aquí. Nos escribe Andrés Romero. Veo en la mesa de Andrés Blades in the Dark. Es un juegazo. ¿Mm? Nos escribe Juan Pablo Torres. Ujú, A muchos jugadores les cuesta soltar el metajuego, pero creo que eso depende también de los lineamientos del narrador, que era de lo que estábamos hablando ahora. Yo soy de los que matan a los jugadores que les gusta la metatrama. Y es que Juan Pablo es un consejero de cabecera. Juan Pablo, todos los viernes, por favor, te necesito ahí para clavarle el puñal a mis jugadores. Y Juan Carlos Herrera, qué pena no te había saludado, como DM le diría, tu banano no se accionó por falta de carbón y azufre, así que es un fallo. ujú, Listo, ¿no? Esto es una respuesta creativa moviéndose desde la misma creatividad del jugador. Muy buena idea, Juan Carlos. ujú, ujú. Entonces, a ver, qué pena con ustedes. Un momentico, porque
pues se nos ha ido el presentador, ya está. Bueno, pero bueno, mientras tú Sí, digamos, tomas el mando del presentador, no sé si gracias. eso es, no sé si eso es posible en esta plataforma, pero bueno, de pronto dentro de lo que alcancé a escuchar, am, y volviendo, digamos, al tema del metajuego, yo quisiera proponer a los pues, a las personas que están viendo este stream, que el metajuego solamente es indeseable cuando la agenda del grupo, la agenda creativa del grupo quiere buscar minimizarlo en un afán, por ejemplo, de perseguir una narrativa, digamos, realista, o una narrativa, digamos, que los ponga a los jugadores como autores. Pero no siempre es malo. Y una de las formas en la cual no es malo es cuando, por ejemplo, la agenda narrativa, perdón, la agenda creativa es lo que Ron Edwards llama jueguista, o mucha gente le dice ludista. Él lo llama gamism, que es esa agenda creativa que tiene más que ver como tratar los juegos de rol como si fueran eh, un juego de mesa, en donde realmente la razón por la cual nos sentamos a jugar es para vencer un reto, sea que ese reto lo proponga el Dungeon Master, sea que el reto sea el mismo diseño del juego que nos coloca en contra de unos monstruos a luchar contra ellos y a vencerlos en un combate. Existe, digamos, el ejemplo claro del juego jueguista, que es Dungeons and Dragons cuarta edición, odiada por muchos, criticada por todos en su momento, pero tras muchos años, y criticada por mí, por supuesto, cuando la recibí, cuando empecé a leerla, pero en retrospectiva y al pasar de los años, yo me doy cuenta que Dungeons and Dragons cuarta edición es un juego que en su época no se entendió, pero en términos jueguistas es un juego muy bien diseñado. Porque si tú lo que quieres sentarte a hacer es tener un enfrentamiento táctico en donde todas las decisiones tácticas son increíblemente profundas y significativas y emocionantes, Dungeons and Dragons cuarta edición te ofrece eso. Y en ese sentido, conocer las estadísticas de los monstruos y realizar un metajuego no es malo. Sobre todo porque el ejercicio mismo del juego no te quiere poner a ti como un aventurero que no conoce muy bien las cosas, sino como un aventurero competente que puede deducir cosas. Y en ese sentido, que tú conozcas, digamos, los hit points exactos que puede tener un beholder, eso no quiere decir que tú estés haciendo trampa o que estés metiendo cosas que no corresponden, sino simplemente habla de la capacidad de tu personaje de reconocer que cuando el beholder está sangrando por los ojos, es que se está muriendo. Entonces, el metajuego es indeseable siempre y cuando todos en la mesa estemos de acuerdo que el metajuego es indeseable, pero si cabe duda de que el metajuego no es indeseable, es porque quizás no hay un acuerdo, o no existe todavía la explicación clara, o digamos el dar a conocer, digamos, públicamente que no hace parte de la agenda creativa. Y Dungeons and Dragons no hace un muy buen trabajo en explicarle a uno cuál es la agenda creativa correcta para jugar su juego. Quizás por el mercadeo, ¿no? Porque Dungeons and Dragons y Wizards les conviene decir que su juego puede ser cualquier cosa. Y en ese ejercicio no es cualquier cosa y deja de ser muchas cosas que podría ser. Bueno, nos dice Carlos que el internet se le fue, que hasta ahora está volviendo el internet. Entonces, qué pena, Andrés, vas a estar en primer plano todavía un par de minutos más. Terrible para tu audiencia, pero bueno. Nos dice Juan Pablo Torres que cuarta es odiada por muchos y criticada por el resto. Y Andrés Romero dice, yo voy a ser de abogado del diablo. Yo tuve un muy buen narrador y un muy buen grupo de cuarta, y a mí esa edición me gustó mucho y fue un alivio después de ese festival de huecos que tenía tercera edición. Aquí yo me sumo, Andrés, yo no jugué cuarta y no quise dirigir tercera. Yo empecé jugando segunda y brinqué directamente a quinta porque alguna vez que pude ojear en qué consistía tercera y jugarla, pues me pareció jugando la Liga de la Justicia y no jugando Calabozos y Dragones. Es que en medio de todo, pues era jugar con dioses. Era jugar con dioses en un mundo de hormigas, donde de repente surge otro titán y es mirar cuál de los dos la tiene más grande. Perdón por decirlo de una manera tan vulgar, pero perdía de vista un elemento clave que fue lo que fue como yo lo entendí.
creo que esto es algo clave, que es de lo que Andrés ha venido hablando, y es el DM, como entiende su juego y cómo se lo comunica a su grupo, es vital. Más allá, más allá del vacío, más allá de si el manual lo aclara o no lo aclara. De alguna manera hay una, ha vuelto Carlos, hay una encarnación, hay una encarnación necesaria en yo, ¿qué es lo que espero? Espero del escenario, espero del grupo, espero de la aventura, espero de la situación, y coincido con Andrés cuando comentas pues, que un jugador sepa cuántos puntos de vida tiene una criatura, no afecta. El problema es cuando yo dejo de pensar, o sea, cuando yo dejo de rolear, cuando yo dejo de asumir, porque yo me pierdo un detalle importante del juego, y aquí hago el paralelo. Un vampiro que deja de pensarse como vampiro, pues hombre, ¿a qué se dedica? Realmente, pues, ¿qué es? El guerrero que se olvida de ser guerrero, pues, ¿qué es? Claro, digamos, para ciertos DMs esto puede ser maravilloso y les funciona. Y es donde viene el punto clave, que les funcione. Creo que, ahora no recuerdo en cuál de los libros, creo que era en Masterizando el juego, Gygax subrayaba que las reglas estaban para ser quemadas si era necesario. ¿Ya? Que la regla nunca es una camisa de fuerza. Que si para un grupo funcionan las reglas, qué bien. Que si para otro grupo no funcionan, pues también, qué bueno, porque lo importante con un juego de rol es divertirse. Y el gran problema es cuando chocan supuestos. Yo, jugador, espero tal cosa, pero mi DM lee otra. Y qué pena, meto aquí por última vez la cucharada. Tuve un jugador que sufrió muchísimo con mi definición de caótico neutral. O sea, cuando entramos a hablar de teoría de alineamientos, pues es que es salvaje, es realmente salvaje, porque un legal bueno o la definición de un legal, pues es que es muy amplio, realmente es muy amplio. Entonces, pues yo DM saqué mi definición y encontré un autor que me gustó y se lo compartí a mi grupo. Y hasta el día de hoy él me sigue discutiendo porque él concibe el caótico neutral muy, muy como un Joker, un personaje que puede hacer explotar el mundo y duerme tranquilamente. Y cuando yo le digo que no necesariamente es loco, pues entramos a chocar. Pues, ok, bueno, vuelvo y repito, supuestos. Carlos, bienvenido, la audiencia te extrañó, tus fans preguntaron por ti. Qué pena, pero pues aquí servicio de cierta empresa a la cual no le voy a hacer publicidad hizo un pequeño lapsus caos, pues esa empresa, en fin. Sí. Dijeron tus fans que dónde estás, que por qué cuando apareces, por qué con tanta ropa, ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de detalles, pero no, ni modo, lo siento mucho, pero pues bueno. Qué bueno que pues por fortuna la transmisión siguió, gracias al cielo, ese era mi mayor temor. Y bueno, siguiendo justamente con el tema de la teoría, y bueno, ya ustedes han indagado principalmente tanto en la clasificación, han ejemplificado de muy buena manera uno de los aspectos que más refiere dentro de esa teoría, que es justamente la diferenciación en lo que es el desarrollo del metajuego, y que incluso ese solo tema da para hablar todo un programa entero. Solo ese solo programa. Pero bueno, a partir ya para ambos, de todo lo que ya hemos ido explorando, de lo que tiene que ver con esa teoría, ¿cómo han podido percibir y medir el impacto de esa teoría en sus respectivas mesas de rol y con sus jugadores? Si quieres empiezo. Bueno, antes quisiera responder rápidamente, o más que responder, quisiera proponer, digamos, un punto de vista diferente a lo que dice Camilo, muy de acuerdo con los comentarios de varios de los usuarios que nos están viendo. El abogado del diablo de cuarta edición realmente no es abogado del diablo, yo estoy de acuerdo contigo, cuarta edición es una gran edición, pero necesita un temperamento y un grupo que la entienda por lo que verdaderamente puede ofrecer y definitivamente lo que no puede ofrecer. Y frente a lo que dice Camilo, es una visión.
yo no creo que lo que dijo Gary Gygax de su juego sea cierto, por más de que era su juego y él lo dijo. Yo soy más del campo de Ron Edwards, que dice que el sistema importa y que las reglas del juego importan y que la regla de oro es lo que llaman los americanos un cop-out, es lo que colocamos en los libros para que cuando nos señalen nosotros digamos, está aquí la regla de oro. Pero hay juegos que te dicen, mira, este es mi juego, así se dirige, así se lleva la conversación, y todo lo que tú hagas diferente, pues no estás jugando Blades in the Dark, no estás jugando Band of Blades, estás jugando un juego de rol y puede que te diviertas, pero no estás jugando el juego de rol que te estoy proponiendo. Y respondiendo a la pregunta de Carlos, ¿qué me ha permitido a mí entender, por ejemplo, el tema de las agendas creativas? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo juego Blades in the Dark, que es uno de mis juegos favoritos, yo sé que estoy ahí para contar una historia y no para retar a mis jugadores. Este no es un juego jueguista, este no es un juego simulacionista, es un juego narrativista. Y lo que yo quiero es retar a mis jugadores con contenido emocional para que ellos puedan involucrarse con ese contenido emocional y proponer algo distinto. Y una cosa que tiene muy chévere Blades in the Dark es que él te dice no planees. O sea, Blades in the Dark es un juego de ladronzuelos en un mundo victoriano que está sumido en la oscuridad, y hay demonios y hay fantasmas y bueno. Y ellos son ladrones y tienen que hacer golpes. Pero el juego te dice, mira, dales oportunidades, diles qué hay en la ciudad de Dustfall para robar, para atacar, para asesinar. Deja que ellos decidan qué quieren hacer e inmediatamente ve para el golpe. No dejes que planeen, no dejes que vayan e investiguen la casa donde está el tesoro y que de pronto se demoren 1 o 2 horas de sesión diciendo, no, pero mira, ¿qué pasa? No, nada. Que vayan directo al golpe y cuando se encuentren con algo que ojalá hubieran estado preparados para esto, te regalamos esta mecánica de flashback en donde cualquier jugador puede declarar que quiere hacer un flashback, decir que estaba preparado para hacer esa cosa, lanzar y ver cómo funciona y cómo sigue la narrativa. Y para mí esa mecánica es lo que me permitió a mí entender, no importa lo que yo me ingenie, mis jugadores tienen todo el equipamiento para vencer los retos. Entonces de eso no se debe tratar el juego. Mi juego no se trata de tratar de medir la inteligencia de mis jugadores, como sí lo hacen otros juegos, como digamos, la línea del OSR, sino que Blades in the Dark me dice, no, lo que yo quiero que tú hagas es que mientras tus personajes son competentes y vencen todos tus retos, van a ir acumulando estrés, que va a revelar sus traumas y va a llevarte a escenas profundas de mucho contenido emocional. Y esa es la experiencia que yo he tenido con un juego narrativista como Blades in the Dark. Bueno, Camilo. Aquí yo quiero añadir cosas de las que Andrés ha hablado, y es en el manual de Star Wars D6, que fue la primera edición que sale, daban un lineamiento y decían, piénsese su juego como que fuera a tener la cortinilla, o sea, la famosa cortinilla, las letras que se van hacia el espacio y que están desarrollándose varias historias en paralelo, como sucedería en cualquier película de la Guerra de las Galaxias. Si usted no logra dirigir a este nivel, usted no está dirigiendo Star Wars. Y esto, bueno, perdón, estoy parafraseando, pero es lo que dice el manual en sus primeras páginas. O sea, prepárese para dirigir un cuento así o dedíquese a otra cosa. Que va de la mano con esto que dice Andrés. Cuando nosotros aterrizamos en un escenario, digamos, un poco más, lo voy a decir, un poco más popular, un poco más comercial, o sea, con un Dungeons and Dragons, el comentario de Edwin Latorre cuando dice que el DM es el verdadero Dios porque lo penaliza, lo permite, y pues Juan Pablo Torres aparentemente contradice esto primero, y también algo que había dicho antes, y sin embargo lo complementa, porque dice que un jugador puede construir su personaje, y el metajuego también ayuda, porque hay cosas que no están en la hoja, pero que es lo que yo quiero jugar. O sea, no, listo, es que es un guerrero y es un guerrero que a veces se sale del tema. Él pone aquí el ejemplo de un semiorco guerrero que cada noche anotaba estrellas en el cuadernito, ¿no? Está muy bien, o sea, es el primer semiorco, en mi mundo sería el primer semiorco civilizado e ilustrado. Fabuloso,
no, realmente fabuloso, o sea, un personaje así, yo lo premio, pero es que nota que tú me estás hablando de creación, ¿m? Y es lo que yo estoy asumiendo dentro del marco que me permite la historia para gozarme el cuento. O sea, creo que en medio de todo es un común en todo juego. O sea, si yo estoy de acuerdo y le digo a Andrés, oye, por qué no me diriges una partida? Y entonces me meto en este rollo y me creo mi ladrón y vivo, y vivo todos estos traumas y estos flashbacks y esta narrativa y me funciona, pues le digo, oye, más que el one shot, yo quiero estar jugando contigo cada cuanto juegas y la paso rico como jugador. Pero de pronto tengo mi primera partida y yo digo, no, hombre, lo mío es Dungeons y Dungeons toda la vida. Pues Dungeons toda la vida. Porque así como Andrés lo defiende a saciedad y coincido con él, es el primer defensor, pero su punto me parece tan válido que se lo compro. Hay gente para el cual cuarta funciona. ¿Por qué? Porque es un Dungeons totalmente diferente. Así como muchísima gente compró tercera. Yo, ya lo dije antes, no pude comprar tercera. O sea, yo lo toqué y me quemó las manos. Y dije, no, eso, Nos costó. Esto es demasiado profano para mis manitas. No, listo, está bien. ¿Y por qué acepté quinta? 3-5 fue un alivio. Por su similitud. Sí, bueno, mío, porque yo acepté quinta por sus similitudes con segunda. De otra manera, yo seguiría en segunda y sería feliz. De hecho, lo mío no era segunda, lo mío era un 2.5 con toda la cantidad de reglas caseras que ya había metido. Ya era casi que un juego propio. Y perdón porque me quedé respondiendo comentarios anteriores. La pregunta era... Bueno. Tranquilo, Camilo, mira, lo que estaba contando justamente con Andrés y que era respecto al tema puntual, y es que cómo han podido percibir y medir el impacto de la teoría en sus mesas de rol y jugadores, pero igual dentro del desarrollo de la pregunta lo ha ido respondiendo a su manera. Entonces, a lo que también iba dentro de mi punto y complementando un poco los dos puntos de vista, y es que lo enriquecedor de esa teoría es que no existe una agenda narrativa única. Es decir, hay un modelo, hay un esquema fijado, pero cada agenda narrativa varía dependiendo del DM que esté desarrollando el juego como tal. Habrán agendas que serán un poco más flexibles, es decir, donde permita una incursión mayor del jugador, en donde se va a ampliar obviamente más esa agenda. Hay otras agendas que serán mucho más cerradas y mucho más puntuales, en donde serán unas reglas específicas que el jugador deberá respetar y entender según los criterios que ha establecido el DM. Entonces, considero desde ese punto, y es una gran riqueza, y es que el jugador, frente a una riqueza de DMs, puede tener el criterio de establecer en cuál agenda se va a casar. Es así de sencillo, porque hay diferentes maneras de narrar un juego, estamos en esa riqueza, y es lo que veo a través de esta teoría, brinda de una manera muy adecuada, y es que hay que entender que si bien en efecto toda teoría establece ciertos criterios, esto no significa que es una camisa de fuerza. Hay que saberlo extrapolar y entender que cada persona desarrolla su agenda a su manera y dentro de los criterios adecuados, en donde al final concilia entre DM y jugador para llevar lo mejor posible esa mesa de juego. De hecho, perdón, meto la cucharada porque todo esto que Carlos dijo a mí me forma una pregunta. Andrés, tú que eres el experto en el tema. Vale, listo. Tenemos nosotros diferentes juegos, diferentes mecánicas, diferentes finalidades. Y pues yo lo he defendido y lo seguiré defendiendo. Juegos y jugadores se encuentran. Y sin embargo, de toda la teoría, ¿habría algo extrapolable para cualquier juego, ajeno el que sea? Sí, muchas cosas, pero a mí me gustaría un poquito aterrizar la pregunta, sobre todo, digamos, dentro del contexto de Dungeons and Dragons, con lo siguiente, y es que sí, tú lo has dicho, jugadores y juegos se encuentran, y el que quiere jugar Dungeons and Dragons juega Dungeons and Dragons porque es el que más, o bien es el primero que se encontró, o es el que más ha logrado resonar en esa persona. Pero entonces hay un problema cuando esa persona quiere exigir algo de su juego que el juego no le ofrece.
En ese sentido, Cierto. en los últimos años, a raíz de que ha surgido este fenómeno de Critical Role y todos los streams que se hacen en varios lenguajes de los juegos de rol, ha surgido como este bichito, ¿cierto? En muchos jugadores de roles, ay, yo quiero que mis juegos de rol sean así, sean narrativamente atrapantes, rivalicen con la literatura que estoy leyendo, con las películas que estoy viendo. Quiero sentir y ver personajes que son ricos, emocionalmente ricos, digamos, son escritos de una forma magistral. Y resulta que la teoría de Ron Edwards y del Big Model, lo que tendría y la respuesta que daría es: tienes que escoger un juego que te ofrezca eso, porque Dungeons and Dragons no te puede ofrecer eso. Quiere decir que tú no puedes jugar Dungeons and Dragons a través de un modo narrativista. No quiere decir eso. Pero quiere decir que como está escrito el texto de las reglas y como está diseñado el sistema, no hay nada que facilite que un jugador quiera jugar un modo narrativista, y por lo tanto, si tú tienes una buena sesión narrativista de Dungeons and Dragons en donde de verdad estás obteniendo estas recompensas creativas, no es en virtud del juego, es en virtud de tu máster y de tu mesa, que se pusieron de acuerdo e implementaron un sistema encima del sistema que entrega esas cosas narrativistas. Y voy a ser muy concreto, como para aterrizar todo este lenguaje mumbo jumbo abstracto en una cosa concreta, que es, por ejemplo, el hecho de que Dungeons and Dragons es un juego cuya premisa es, en este juego tú vas a calabozos a matar monstruos para ganar experiencia y robar su tesoro. Esa es la premisa de Dungeons and Dragons. Y eso está reforzado a través de, la evidencia de eso es en su sistema de CR, del challenge rating y cuántos puntos de experiencia da un monstruo, en todas las tablas de tesoro que existen. Finalmente, que la experiencia ganada a través de matar monstruos es la que te permite a ti subir de nivel y avanzar en el juego. Y claro, está el argumento de que no, bueno, puedes tener experiencia milestone, que subes de niveles cuando completes una cosa, pero digamos que el juego no se diseñó así, se diseñó y Gary Gygax lo diseñó: entra a un calabozo y mata a los monstruos y róbate el tesoro. Y entonces, cuando tú tienes un personaje que es pacífico y tú quieres narrar un personaje que es un paladín que solamente mata bajo ciertos criterios, vas a encontrar un choque entre lo que el juego te está exigiendo y lo que a lo mejor tus compañeros esperan de ti, que es que si te encuentras una tribu de goblins asesinos, que no te pongas a preguntar qué diablos, cuáles serán los sentimientos de estas criaturas, sino que mátalos porque ellos tienen la espada de fuego que quiero yo. Entonces Dungeons and Dragons, al tratarse de un juego que pareciera apuntar a agendas jueguistas, en cierto punto parece apuntar a que los jugadores lo jueguen simulacionista, cuando alguien quiere exigir una realidad narrativista y una agenda narrativista, pues se encuentra con esos líos. Entonces, lo que yo creo, digamos, para hacer una síntesis es: sí, tú puedes jugar cualquiera de estos juegos de rol como tú quieras y como tu mesa quiera, y te puedes divertir y puedes tener juego que Ron Edwards consideraría coherente, pero no es virtud del juego, es virtud del trabajo que tú has hecho. Y de la misma forma, hay juegos que te dicen: este juego se juega así, y si lo juegas así puedes esperar esto, y efectivamente uno se encuentra con esas recompensas creativas. Bueno, bien simplificado justamente, y ahí la relevancia de esa construcción, digamos, de esos pactos que se dan dentro del juego entre jugador y máster, pues para permitir el desarrollo adecuado justamente del juego. Bueno, ya estamos justamente avanzando, estamos poco a poco llegando a la parte final del programa, pero no antes de llegar a este final es importante llegar a algunas conclusiones y algunos puntos, porque de seguro este tema lo seguiremos abordando más adelante. Espero, pues, igual, Andrés, tenerte justamente en próximas oportunidades, porque es mucho de hablar sobre teorías de roles. O sea, es un tema muy, muy amplio, apenas estamos tocando casi que solo la introducción. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿qué alcance ves a futuro de esa teoría en las mesas de rol que existen en la actualidad? Muy buena pregunta. Yo quisiera compartirles que yo en este momento estoy en un proceso de pronto, quién sabe, ya la votación cerró, ser seleccionado para ser uno de los
jueces. Hay una pregunta interesante que me gustaría leer. Cuando dices que uno quiere jugar con personas y el mismo juego, entonces me llama la idea porque no me gustó cuarta edición. Le mostró a los jugadores que era un juego matamonstruos y que no había mucha diferencia con un videojuego. Completamente cierto. Pero al mismo tiempo, jugadores que querían jugar ese juego táctico tipo World of Warcraft, en donde cada clase estaba distinguida con un rol, había el tanque, había el líder, había el que tenía que estar detrás, el controlador, etc. Los que querían jugar ese juego tenían la mejor de las experiencias jugando a cuarta edición, y ese jugador pacífico, digamos que esa noción que uno podía tener del personaje pacífico tenía que ocurrir, y digamos que estaba supeditada a que la experiencia de juego fuera precisamente esa primera experiencia, que es la de vencer monstruos, porque es emocionante vencer esos retos tácticos. Pero volviendo a la pregunta de Carlos, que era a futuro, ¿sí? ¿Qué veo yo a futuro? Pues yo a futuro veo una comunidad de jugadores que es más crítica acerca de los juegos que se juegan. Y lo que les iba a compartir es que yo estoy en un proceso de selección para convertirme en juez de los juegos, de los premios ENIS, que son los premios más importantes de los juegos de rol. La respuesta de si quedé seleccionado o no la sabremos el 31 de julio, pero como parte de mi propuesta y la razón por la cual yo quería que la gente votara por mí en el proceso de campaña fue lo que dije, es que mira, yo quiero compartir todos estos juegos que están saliendo y que están basados en todos los descubrimientos y el análisis teóricos que se ha realizado sobre los juegos de rol, para que la gente empiece a adquirir técnicas y, digamos, empiece a extrapolar técnicas para que el director de juego se convierta en un diseñador. Diseñador de juego, quizás no escribiendo un libro o un manual de rol, sino que cuando se siente a dirigir su mesa, no solamente piense desde un punto de vista, digamos, tengo que crear una narrativa, tengo que crear un mundo, sino que tengo que diseñar una experiencia de juego. Y en ese sentido, yo creo que cada día estamos recibiendo manuales y juegos que son más explícitos acerca de cuáles son las tuerquitas que hacen que el reloj se mueva, y entender esas tuerquitas nos permite robar, adaptar y como dicen los americanos, hackear nuestros juegos para que nos den esas cosas que queremos que nos den, independientemente, digamos, del diseño original. Ciertamente, y bueno, justamente esto lo quería dejar de cierre de lo que habías mencionado, pero pues ya que lo dices, pues nosotros por aquí estamos esperando, ojalá que en septiembre tengas ese visto bueno, porque no es cualquier cosa medirse en unas distancias mayores de rol en el mundo, estar allí como jueces, y cruzamos dedos para que ojalá en septiembre tengamos la buena nueva. Julio, el 31, no sé si dije septiembre, no, el 31 de julio se sabe, ojalá. De hecho, haznoslo saber para podérselo compartir aquí a la audiencia. Para eso compartirlo. Eso es fundamental. Y bueno, aquí, dime, Camilo. Continuando con algo, aquí sí, Charlie, por favor, la pantalla, continuando con algo que estábamos hablando antes. Qué pena si sale muy pequeño, es una publicación de hace unos cuantos días de la página de Manualidades Casanagu. Pues básicamente estos son dos personajes que están combatiendo unos trasgos y comienzan con una discusión de metajuego. Qué pena para nuestros oyentes, lo leo porque pues decirles vean la imagen, pues vale, visítenla, pero yo se las leo. Sí, dice el enano: ¿has notado que mientras más descendemos a lo profundo de una mazmorra hay menos criaturas que matar, pero son mucho más poderosas? Le responde su compañera: sí, ¿qué sucede? Es solo que, sigue el enano, ¿acaso eso no te sugiere que hay una estructura de clase imperando aquí? Y continúa: o sea, ¿qué tal si los goblins que matamos aquí solo son fáciles porque no tienen acceso a armaduras, espadas, hechizos, los medios de destrucción, por decirlo de alguna manera? Responde ella: quizá, pero estamos planeando matar a todos de todas maneras. Sigue el enano: claro, pero no de forma clasista. Ella continúa: bueno, si vamos por esa dirección, también son de otra raza, cultura, probablemente con nociones únicas de género. Entonces el DM se enfada finalmente y dice: ok, pausa, no hay campo de sociología en el reino de Altargax. Entonces dice el jugador que juega con el enano: ¿puedo hacer una tirada para entender la condición humana? Y el DM enfadado continúa: no puedes.
Ay, Dios. que va un poco de la mano con esto de lo que estábamos hablando hasta este momento. ¿Mm? Ujú. Eh, antes de que se nos vaya, Charlie, yo sé que tú ahora tienes aquí una idea para cerrar. Tranquilo. Nuestra audiencia está esperando saber qué sucederá El premio. con nuestro concurso. Así que ahora, por favor, yo les leo lo que dijo el artesano. Entonces, tú a lo tuyo. Listo, Yo aquí entonces en un preparo el momento texto. vamos al artesano, preparas el texto, pero entonces justamente la pregunta para complementar con Andrés y que me parece fundamental, porque es algo que incluso estamos viviendo hoy en día y es muy, muy importante y es, hemos hablado ya de la teoría de Force, hemos hablado de sus bondades, de todo lo que brinda para el mejoramiento de juego de rol, pero cómo justamente viene esa implementación adecuada de esa teoría en mesas de rol que hoy en día se están desarrollando y se están generando a través de estos ámbitos virtuales. Yo digamos que el Big Model, yo no recomiendo el Big Model como algo que uno deba estudiar, a menos que tenga una curiosidad, digamos, una curiosidad por entender ese fenómeno que ocurrió en el Forge. Digamos que yo defiendo a capa y muerte el Big Model, pero tiene sus críticas y sobre todo esas críticas, sobre todo se concentran, muchas de ellas son porque no entienden bien el Big Model, otras de ellas son porque Ron Edwards la embarró con unos comentarios que hizo. Entonces, definitivamente no es, no, digamos que yo no creo que sea un modelo, digamos, de admirar. Lo que sí creo es que el Big Model dio paso a que varios autores y varios académicos de los juegos de rol propusieran cosas interesantes. Y en ese sentido, yo más que proponer leer a Ron Edwards, propongo que la gente busque los blogs y lea a Vincent Baker. Vincent Baker es un diseñador que hizo Apocalypse World. De Apocalypse World ha nacido un movimiento que se llama Powered by the Apocalypse y son una serie de juegos que son de corte narrativista y Vincent Baker hace un trabajo fantástico para explicar sus juegos y explicar cómo deben ser jugados y cómo deben ser narrados. Dentro de las cosas que hace es que en todos los juegos que son Powered by the Apocalypse existe lo que se llama agendas, principios y movimientos o acciones. Las agendas son lo que tú tienes que decir cuando estés narrando el juego. Los principios son las cosas que tú tienes que tener en cuenta para tomar las decisiones y los movimientos son los momento a momento, las cosas que tienes que estar, digamos, diciendo o los procedimientos que debes estar siguiendo para hacerlo. Y entonces, ¿yo qué recomiendo? En este momento de la virtualidad, lo que yo más puedo recomendar, y de pronto no es la respuesta que se espera, es juega juegos diferentes. Digamos que en este momento tienes, y le hablo a cualquier persona, tienes la posibilidad de tener acceso a masters de todo el mundo que quieren narrar. En México, en Chile, en Argentina, en Perú, hay gente que sabe y conoce mucho de los juegos de rol, que quiere una audiencia y que quiere jugar con la gente. Entonces, buscar a través de plataformas como Roll20 o en foros de Facebook para poder jugar en Discord. Aquí mismo en Bogotá hay varios clubs de juegos de rol. Permitirte la opción de conocer otros formatos, otros juegos de rol, te puede servir un montón para que cuando regreses a tu mesa fija de Dungeons and Dragons o de cualquier sistema o de Call of Cthulhu, llegues con una mirada fresca y diferente. Yo creo que eso es lo que más, o sea, más allá de qué podemos implementar para la virtualidad, es en medio de esta pandemia y de esta locura, qué podemos aprovechar de las condiciones a través de las cuales se está dando nuestro juego de rol, que es virtual. Sin duda alguna, y uno mira las experiencias en otras mesas a través justamente de esta virtualidad, a través de, digamos, del Facebook Watch, que uno tiene, digamos, esa herramienta para buscar específicamente juegos, y uno se encuentra con una cantidad de variaciones y cosas enriquecedoras. Por ejemplo, he visto muchas mesas, por ejemplo, a mí me sorprende Brasil tiene una cantidad de masters muy grande. Y enorme. Yo estoy sorprendido por lo menos por ese lado de la cantidad de roleros que existen en Brasil. No me lo imagino así. A veces yo digo,
a veces puede haber hasta más en Brasil que en Estados Unidos, o sea, sin exagerar realmente. O sea, por la cantidad de canales que he visto que generalmente apelan justamente a Brasil, como por ejemplo, y uno ve allá cómo son las experiencias, y lógico, lo que bien decías al principio, hay unas implicaciones sociales y culturales porque pues el modo de percibir del brasileño es muy diferente al modo de percibir del colombiano, entonces obviamente los desarrollos de juego, los modos de armar ciertos personajes son totalmente distintos. O sea, uno puede concebir un paladín desde la noción que uno tiene como paladín, con los rasgos culturales que uno tiene aquí por la Iglesia Católica, por, bueno, muchas otras nociones. En Brasil es un asunto totalmente diferente, pues porque allá, digamos, lo que es un poco más abierto el asunto de implicaciones culturales y religiosas. Entonces, son variables y qué bueno que justamente en esa instancia, porque efectivamente ahí hay una riqueza enorme que uno encuentra a través de la virtualidad para mejorar y adecuar esas experiencias de rol que uno puede tener a través de la virtualidad, tal cual. Entonces, bueno, Camilo, ahora sí, ya que estamos preparándolos y muy seguramente algunos esperando para ver quién es el ganador o ganadora dentro de este juego. Aquí Juan Pablo empezó a jugar Mundo de Tinieblas, ahora está en virtualidad y lo ha vuelto a tratar de lo que hablabas, Andrés. Hace unos minutos leí a alguien que dijo que me faltó hablar de un juego narrativista por excelencia, Sí, que es Vampiro la Mascarada. Yo no creo que... yo no creo que Vampiro la Mascarada sea un juego narrativista, para nada. Bien, ahí está, es que esos son los puntos de choque de polémica. Y con Camila decíamos, hoy van a haber puntos porque las teorías dan eso, son puntos de vista. Sí. Y va a suceder. Déjame desarrollarla. Cuéntanos, Andrés. No, según Ron Edwards, Vampiro la Mascarada es un juego que dice ser narrativista, que en sus reglas pareciera apuntar a ser un juego narrativista. Ven, hablar también de juegos narrativistas no es preciso. Un juego que facilite el juego narrativista. Más bien es un juego que facilita el juego simulacionista. Y eso, bueno, eso es un tema para otro programa. Pero Vampiro, yo amo Vampiro por su lore, pero como sistema de juego y como reglas de juego es un poquito mentiroso y es un poquito como que intenta salirse por la tangente y decir que es una cosa cuando realmente es una cosa completamente diferente. Bueno, aquí obvio va a haber puntos de vista de algunos que adoran Vampiro dentro de su sistema de juego y demás y dirán no, pues, y es que eso es la riqueza, justamente la riqueza en las teorías y en los puntos de vista es ello, o sea, que al final cada quien se termina casando con el tipo de juego que más se acerca a ese modo y a esa comprensión que uno busca de cercanía a través de un juego, y por eso la gran riqueza y lo afortunado de tener tantos juegos de rol que existen en el mundo. Yo creo que la mayor invitación aquí es usted mismo como jugador o usted mismo como DM, explore este universo. Explórelo al máximo. ¿Puedo hacer una última invitación? Claro, Andrés, por supuesto. Hay una plataforma de juegos independientes que se llama itch.io, creo, o itch.com. Itch.io, sí, itch.io, ipsh.io. Itch es una plataforma para que cualquier persona en el mundo pueda publicar juegos de rol de una página, de 10 páginas, de 20 páginas, y hay unas cosas brillantes. Y los juegos valen $2, $3, hasta $10. Son juegos relativamente fáciles de adquirir. Y es de verdad un portal súper interesante para conocer juegos de rol poco conocidos, independientes, pero que tienen unas características fenomenales. Genial esa recomendación, súper para que lo tengan en cuenta allí toda la audiencia. Bueno, Camilo, ahora sí, ¿qué nos ha dicho el artesano y quién es el afortunado o afortunado? Bueno, me acomodo. A manera de lo que sería la conclusión del día, les quiero contar. Dijo, luego de revisar las propuestas, son ideas bastante creativas, pero bastante complejas. Es decir, gente, los felicito, han logrado cuestionar al artesano sobre su arte, y era parte del ejercicio. Muy bien. Simplificando, vamos a tomar apartes y aquí voy a leer al revés.
La idea de Juan Pablo tenía potencial, pero la dejó muy escueta. Ya, Juan Pablo, te faltó precisar un poco más, acuérdate, es sencillo lo que se nos dijo, ¿m? Y era el cuerpo del dado, qué características debía tener, los números, qué características, qué color debía tener, y nos funcionaba. ¿M? Ok. Luego, por el mismo corte, entonces aquí está. Luego están las ideas de Yuri Guzmán, de David Zanabria, que pues le resultaron interesantes, pero le faltó ese algo más, ¿no? Ese algo más que tuviera gancho. A él le gusta la propuesta de David Pasquín, o David Pasquín, no sé, no, creo que era figura sin tilde, quien habló de una textura rocosa. Justamente hace poco, nuestro artesano se puso a trabajar eh, con unas, eh, con unas, con una emulación de piedra preciosa que justamente va en consonancia con, y por eso, pues, conectó, le gustó. Juan Pablo Torres, tú eres popular. De hecho, solamente por esos 4 consejos que tú me has dado cada juego, tú ya estás en mi top. Estás en mi top junto a Juan Carlos Herrera, que de verdad son de mis consejeros de cabecera en cada juego. ¿Qué Sí, hago? Vive, uno como muere, jugador no sabía, pero sí son buenas ahí, ideas. entonces funciona muy bien. Y ya, yo no tengo nada más que decir hoy. Muchas felicidades, señor Pasquín. Entonces, felicidades a David Pasquín, que ha ganado. De verdad, felicidades. El artesano muy seguramente con esto se va a dedicar a pleno con estos dados de premio. La idea era justamente esto, empezar a incentivar. Ya son espacios que ya poco a poco, y gracias a que cada uno de ustedes ha ido acercándose a este espacio, nos ha permitido empezar a crecer y a brindar ya justamente eso, este tipo de incentivos que también buscamos brindarles a cada uno de ustedes a través de Manualidades Casanago. Pero creo que lo más importante, aparte justamente de los dados, es el conocimiento, principalmente la exploración y el cuestionarnos día a día, semana a semana, principalmente a través del programa, sobre cómo efectivamente mejoramos como DMs, como jugadores, y cómo también mejorar la experiencia de juego, porque es eso, o sea, no podemos quedarnos siempre en una línea directa sin mirar en otras direcciones y cerrándonos la mirada a muchas otras cosas, y por ello qué afortunados somos de en serio hoy haber tenido a alguien como Andrés, que nos ha dado una mirada realmente enriquecedora frente a todo este universo, y a cuestionarnos. Es que eso es lo más importante, cuestionarnos y entrar en ese debate que hoy se dio justamente frente a diferentes puntos de vista, y eso es lo rico, eso es lo enriquecedor, porque no existe una camisa de fuerza para los juegos de rol. Eso hay que dejarlo bien en claro. Entonces, Andrés, mil gracias de verdad por estar aquí presente, y estoy seguro que no va a ser la única vez que te vamos a tener aquí, en serio. Así que, ¿qué quieres decir ya de cierre a las personas? No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Fue genial compartir con ustedes esta hora y 10 minutos de transmisión. Definitivamente hay mucha tela para cortar. Yo tengo, digamos, como una vocación a querer comunicar lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo todos los días. Entonces ha sido una experiencia genial. No, y creo que esa es una ocasión que siempre se da en quienes están tan afines a todo lo que tiene que ver con el entorno pedagógico, y creo que es que los juegos de rol dan tanto de ello, o sea, es tanta la riqueza de conocimiento, de experiencias, que sin duda alguna por eso nos casa y siempre nos atrapa esa parte. Así que, Andrés, mil gracias. Y bueno, Camilo, de cierre, como siempre, la reflexión de conclusión para el día de hoy. O sea, yo haría mal si dijera algo encima de todo lo que ya dijo Andrés, así que lo único que hago es invitar a toda nuestra amable audiencia a que sigan pendientes de nuestras transmisiones, porque en algunas semanas muy seguramente volveremos a tener otro concurso, así como este, que principalmente es un concurso de atención.
Y pues la próxima semana tendremos también un invitado súper especial y próximamente volveremos a tener a Andrés, les estaremos avisando. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, amable audiencia, y hasta la próxima. Entonces recuerden, audiencia, nos encontramos en una nueva oportunidad. Hoy tuvimos unos caprichos de conexión y toda la cuestión, pero ahí estuvimos vivos por fortuna, me alegra y que bueno, tengo que decirlo, menos mal la plataforma mantuvo la transmisión, que era lo más importante y eso es lo que me hace feliz. Así que bueno, Camilo aquí me dice, listo, chicos, muy buena noche, pásenla muy bien. Y nos encontramos en 8 días. Recuerden, mañana hay Previously de la sala Elea y el viernes también mesa de juego. Así que muy pendientes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo y pasen todos muy grata y linda noche. Nos vemos entonces. Chao, chao.